Aquí y ahora en Sincronizados Reportajes. Hoy, Alberto Nadra. Muy buenas tardes, querido Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo el equipo ahí? Muy bien, Buenas Alberto, tardes. un gusto recibirte de nuevo. La verdad estábamos expectantes, a pesar, digamos, del día de la fecha de fútbol, estábamos expectantes y dejando esta hora libre para poder conversar con vos. Yo estaba atemorizado en realidad, ¿Por qué? porque la última vez me fui del reportaje a Unidad Coronaria. Se ve que me emocionaron mucho. Yo les había adelantado de que andaba medio y bueno, Sí. terminé de estar nomás. Vemos pero que bueno, saliste triunfante igual, porque estás hablando con nosotros, Alberto. Sí, salí triunfante, pero hoy casi me voy de nuevo. ¿Pero por qué? ¿Por el partido? Sí, claro, claro. 2-0, faltando 10 minutos. Sí. No conviene el Mundial para vos, che. Sí, No, estaba. no conviene. Vos sabés que más de una vez pensé directamente no verlo, pero no Claro. se puede, no se puede. ¿Sos muy Toquemos jugar al futbolero? fútbol. ¿Sos futbolero, Muy. Alberto? ¿Sí? Sí, muy fui futbolero, Mirá. casi entro a las inferiores de mi eterno rival, porque yo soy de Boca y casi entro a las inferiores de River. No me digas, ¿en serio? Sí, arquero, ¿no? Siempre fui arquero. Mirá. Sí. Se ve Mirá que la vos. altura favorecía. Era medio tronco adelante y bueno. Claro, yo no te conozco personalmente, pero ¿qué altura tenés? ¿O tenías, Sí, digamos, en tus años mozos? Esa pregunta es muy precisa. ¿Cuánta tenía? ¿Cuántas Tenía tenía? 1,83. No era Claro. muy alto, No, bueno, pero sí, era alto. pero igual, Como sí, yo, sí, claro. 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 Sí, ya es buena altura para Buena un altura arquero. para el arquero, sí. No sí, alcanzaba como el arquero de San Lorenzo y de Paraguay a tocar los 2,10 m de altura del travesaño, Sí, pero Sí. Tremendo Orlando Gil. Mirá vos, así que no sabía de la beta esa futbolera tuya. sí, Qué grande, qué me grande. encanta. Así que bueno, tratá de no sufrir tanto, Alberto, porque te necesitamos, no te queremos, te necesitamos en para muchísimas Vamos a hacer- cosas. Vamos a hacer lo posible. Voluntad es lo que nos falta. Qué grande. Alberto, estuviste escribiendo varias cosas y me pareció dos cosas interesantes que por ahí podríamos ir charlando. Una es el recuerdo de Fernando, tu padre, y lo que ha sido para la política nacional, lo que ha generado para la política nacional, y que hoy muy bien también vos estás un poco solicitando de la política en general, que es la unidad, ¿no?, del campo nacional y popular, aquello que tanto persiguió también Fernando. Bueno, das en la tecla, porque efectivamente si hay algo que caracterizó a mi viejo, además de su voluntad de una sociedad sin explotadores, sin explotados, el socialismo, fue porque siempre hemos vivido o en dictaduras o en gobiernos vacilantes que terminan también en un callejón sin salida. Siempre bregó por la unidad del campo nacional y popular para enfrentar a las dictaduras o para tratar de poder asentar, sostener y empujar un gobierno que realmente esté de cara al pueblo. Claro. ¿Y tu padre fue dirigente? ¿Qué nos puedes contar? Contar un poco también de la obra de tu padre, así también conocemos y conocen los oyentes. Bueno, con todo gusto. Es importante entender, porque las nuevas generaciones, y por nuevas digo unas cuantas, porque mi viejo hubiera cumplido hace unos días, el 26 de junio, 110 años. Claro. Es decir, y falleció en el 95, es decir que los que nacieron en el año del fallecimiento de mi viejo tienen hoy 30 y pico, así Claro, que claro. Es importante porque no solo está la ausencia de mi padre, sino está la ausencia, que yo creo que es muy sentida, aunque la mayoría no se da cuenta, la ausencia de un partido comunista
que en aquellas épocas, es decir, todo a lo largo de la historia argentina hasta el 90, 90 y pico, fue un actor central de la política argentina. Ahora no existe visiblemente, pero hasta ese momento fue un actor central con una gran influencia política sobre el resto del arco político, con una gran influencia cultural. Los más grandes artistas, poetas, escritores, cantantes, puedo hacer una extensísima lista, fueron militantes comunistas. Sí, claro. Y él, bueno, él se inició, mira, a los 13 años estaba tomando el Colegio Nacional de Tucumán, porque era miembro era el secretario y presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Tucumán. A los 20 y pico, como presidente del Centro de Estudiantes de Derecho y secretario general de la FUA, lo expulsan de la universidad después de, bueno, una gran movilización antifascista, antinazi. En realidad, mi viejo se cuelga en el consulado alemán con la bandera nazi, porque eso pasaba en la Argentina, Claro. con la bandera nazi en el frente. Mi viejo, al frente de una movilización de estudiantes, se trepa casi 2 pisos, un piso y un poco, de una casa baja, que era el consulado, se trepa, se cuelga del asta, hasta que la rompe, cae al piso, y los manifestantes destrozan la bandera y cada una se lleva de recuerdo Un pedacito. un pedacito de esa bandera nazi. Bueno, Alberto, ¿y hay sí. registros fotográficos de esa digamos, de esa hazaña, de eso que hizo tu padre? Sí, porque fue un escándalo Sí, por eso me internacional, imagino. el diario Córdoba, el diario La Voz del Interior, que en esa época era otra cosa. Sacan en la portada, incluso el consulado alemán nazi pide la extradición de mi viejo para juzgarlo en Alemania. Bueno, Y bueno, menos mal que no lo llevaron. No, sí, la verdad que hubiera sido lo último de ese gobierno pro nazi de Castillo, que fue Claro. una vergüenza antes del golpe del 43. Claro. ¿Y cómo sigue camino de la política, Bueno, Fernando? cuando se está por definir la guerra y bueno, la guerra pasaba, el triunfo o la derrota de los pueblos del mundo frente al nazifascismo pasaba por si caía o no caía Moscú. Y estaban resistiendo Leningrado y Stalingrado. En ese momento mi padre, que era una figura pública muy importante en Córdoba, hace un acto público explicando que se afilia al Partido Comunista como parte de toda esta lucha antifascista. Y bueno, a partir de ahí se desarrolla dentro de la fila del Partido Comunista, con pros, con contras. A veces se cometen errores, tener un dirigente de masas y meterlo a dirigir la propaganda clandestina. Pero bueno, él se fue abriendo paso y bueno, fue muy importante. Mi viejo se ha visto con Angela Davis, la dirigente estadounidense. Claro. Ha estado en largas conversaciones con Ernesto Che Guevara. Ha sido compañero de cuarto con Lázaro Cárdenas, el que nacionalizó el petróleo en México. Bueno, no sé hasta dónde puedo seguir de los nacionales ni hablar. Y quizá el hecho trascendental en la historia de mi padre y de la izquierda argentina es que mi padre simboliza el reencuentro entre la izquierda tradicional y Perón. Es decir, el abrazo entre mi viejo y Perón, que fue para mí mucho más importante que el con Balbín, porque con Balbín lo único que hicieron fue asentar una política yo no diría regresiva, pero por lo menos que no significó un avance en medio de la situación de avance de las 3A, incluso Balbín diciendo que había que combatir la guerrilla fabril y se estaba refiriendo a la lucha y a la resistencia de los obreros de Villa Constitución. Es decir, yo creo que este encuentro entre Fernando Nadra y el general Perón fue un hecho trascendente que de no haber mediado el golpe del 76, creo que hubiera abierto perspectivas muy interesantes para la Argentina.
Y fue, como decía hace un ratito, un propulsor de la unidad del campo popular, ¿no? Algo que en la última nota que leí tuya, vos también estás pidiendo en este momento. Claro, porque yo no sé, viste, a veces nosotros, y me incluyo, ¿por qué no me voy a incluir? Nosotros que tenemos la suerte de tener un techo bajo nuestras cabezas y comemos caliente cotidianamente en medio del invierno, a veces teorizamos temas y formulaciones al margen del sufrimiento que está pasando en nuestro pueblo. Nuestro pueblo lo están asesinando sencillamente. Hay un promedio de 20.000 muertes por sobre la media en la Argentina, que no me cabe ninguna duda que pueden ser atribuidas al recorte de la salud, al recorte de la discapacidad, a la liquidación de los medicamentos gratuitos para los jubilados, a la liquidación de los medicamentos oncológicos en la medida que estaban dados, condenando a muerte directa y directa y nexo ineludible. Y en medio de esa situación vos ves que, bueno, que los militantes, algunos militantes del espacio de Cristina insultan a los militantes del espacio de Axel, muchos militantes de Axel insultan a los militantes de Cristina, todos los que supuestamente estamos en contra y queremos desalojar a este personaje. El trotskismo, que es hoy la fuerza de izquierda más visible, no digo que sea la única, pero digo que es la más visible, y que de una manera u otra, incluso a mi juicio a veces equivocadamente, está en las luchas, el trotskismo se cierra en su sectarismo, solamente aspira a fortalecer la fuerza propia, incluso peca de antiunitario dentro del mismo frente de izquierda, porque bueno, hicieron un acto del 1 de mayo de manera separada y eso generó incluso discusiones internas. Es decir, uno se pregunta si toda esta dirigencia política esencialmente, pero podemos extenderla, es consciente de que el país está siendo destruido piedra por piedra, que están entregando nuestra soberanía, que acaban de liquidar el proyecto de ley de tierras, están entregando la Patagonia y privatizando zonas estratégicas desde el punto de vista geopolítico. El Paraná, por ejemplo. Claro. La entrega del Paraná, en las próximas décadas que se dio la concesión, es un negocio que han estimado las consultoras científicas en 400.000 millones de dólares. Estamos hablando de toda la riqueza casi que producimos los argentinos en un año. Acá sí se están robando un PBI. Claro. Sí. Acá sí se están robando un Alberto, PBI. y te hago una pregunta, a ver qué tipo de análisis haces sobre esto. Que esto ocurrió básicamente en todas las épocas, pero estás comentando de una parte de la Argentina que es muy castigada, ya sea por la quita de subsidios, por alguna crisis económica que puede haber, y esa parte más marginada a veces también, a veces suele ser la misma votante de la persona que lo hace sufrir. ¿Qué análisis haces de esto vos? Mira, ese tema es bastante complejo para respuestas simples, pero yo te arrimaría un enfoque general, por lo menos el que yo tengo sobre ese tema. En la historia de la humanidad, desde los tiempos del esclavismo o el feudalismo y el capitalismo en esta etapa, las clases que tienen la propiedad de los medios de producción y que son, digamos, simplificadamente el bloque dominante, quienes manejan las verdaderas palancas del país, son también los que manejan la emisión de cultura, la emisión educativa, y van generando. Ahí había un viejo militante antifascista que murió en la cárcel en Italia, que se llamaba Gramsci,
que decía que el sentido común de una sociedad es el sentido común que construye el bloque dominante. Y por eso llamaba la contrahegemonía, y por eso llamaba la batalla cultural, y esta definición que quieren robarse, igual que la palabra libertad, que fue exclusivamente de los antifascistas y los luchadores, se quieren robar el concepto de batalla cultural, pero efectivamente hay una batalla cultural y hay que darla porque esto es lo que prima, entonces uno no puede enojarse con el ciudadano común que no alcanza a ser pueblo porque no se encolumna detrás de un proyecto de nación desarrollada e igualitaria. Ese ciudadano común vos no lo podés condenar porque está reproduciendo la ideología del sistema. Esta es la ideología que maneja, y por lo tanto, si no somos capaces de dar esa batalla en todos los frentes y con los elementos que la tecnología y el avance tecnológico ha producido, y hasta ahora estamos muy lejos no digo de dominar, de manejar, no vamos a poder equilibrarla y vamos a seguir teniendo víctimas que votan a sus verdugos. Bien. Bueno. Bien. Buenísimo. O sea, buenísima tu reflexión. Buenísima no tu lo que reflexión. sucede, No, pero, claro. pero digo, buena la reflexión. Sí, yo creo que hay que dar esa batalla cultural muy fuertemente, ¿no? Creo que fue Álvaro Lineras que decía, o por lo menos hace poco que lo leí, que los gobiernos progresistas, sobre todo incluso haciendo una autorreflexión, ¿no? Pues fue parte del gobierno de Evo, decía que lo que generó cada uno de los gobiernos fue tratar de ponerle un poco de dinero al pueblo en el bolsillo para poder tener que el pueblo tenga acceso a muchas cosas que no la tienen al día, por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Pero no han sabido generar esa conciencia de defender esos derechos, de defender ese proyecto de país. No ha sabido. Pero, digamos, ¿no han sabido o no han querido? Bueno, ahí está la pregunta. Ahí está la. Alberto. Bueno, perdón. Era eso lo que le ibas a preguntar. Bueno. Bueno, hay varios planos en la pregunta. Sí. Una, si no pudieron o no quisieron. Creo que en el caso de Evo y García Linera como fórmula y como gestión de gobierno se quiso, pero no se supo cómo ganar. E incluso hubo alguna actitud de tocar los intereses hegemónicos. Si esa reflexión la traemos a la Argentina y recorremos los últimos años o toda la historia, como ustedes prefieran, vamos a encontrar que efectivamente los gobiernos populares, o como le dicen los otros populistas, y usted progresista, han tenido enfoque esencialmente redistributivo, que tiene que ver con esto que dice Linera. Es decir, ¿qué quiero decir con un enfoque esencialmente redistributivo? Efectivamente, hacer los esfuerzos para que viva un poco mejor el pueblo, pero no para que haya una distribución justa de la riqueza. Claro. Porque para que haya una distribución justa de la riqueza necesitas tocar los intereses concentrados de quienes dominan y se enriquecen en la Argentina, porque la estamos pasando mal, pero los grandes capitales, los grandes sectores de manejo del campo y de la ciudad se están enriqueciendo. Tenemos personajes en la lista de los más ricos que editan los Yankees con la revista Forbes y demás. Estamos hablando de 1.500 millones de dólares, Galperino, Roca. Es decir, una vez, mira, ahora no me acuerdo exactamente la cifra, porque una vez hice el cálculo, que cuánto necesitaría un trabajador con un buen sueldo, es decir, hoy un palo 200, por ejemplo, para llegar a esa riqueza si no gastara nada en nada, si solamente se dedicara a ahorrar, cosa que es imposible porque tiene que vestirse, comer, viajar. ¿Cuántas vidas tardaría?
No son vidas, son millones de años. Claro. Son millones de años. Sí. Bueno, Vamos eso es antes de la aparición del hombre en la Tierra. Claro, eso es un poco la trampa que hablábamos hoy al arranque del comienzo. Hablamos un poco de la trampa del sistema con las 8 horas o las 40 horas semanales y dejarte poco tiempo para recrearte, poco tiempo para estudiar, poco tiempo para otras cosas, y que uno caiga en esa trampa y viva infeliz haciendo un trabajo para otro. Entonces, también viene a colación esta comunicación con Alberto. Alberto, una pregunta del chat que dice el carnicero viajero. Buenas tardes, yo veo que Alberto está en desacuerdo con este gobierno. Yo le pregunto, ¿ve algo positivo de este gobierno? ¿Qué le podés contestar al carnicero viajero? ¿Qué ejercicio podés hacer si ves algo positivo de la gestión actual de este gobierno? Bueno, si él es realmente viajero, estará recorriendo el país y se dará cuenta de que no hay absolutamente nada para rescatar de este gobierno. Todo es destrucción de lo poco que nos queda, de lo que destruyó Menem, de lo que intentó resguardar la década ganada, pero terminó de avasallar Macri. Y directamente está destruyendo. Hay 27.000 empresas cerradas. ¿Qué significa 27.000 empresas cerradas? Hablo de pymes. Hay 400.000 trabajadores menos. Queremos hablar de la ciencia. 6.000 científicos que le costaron millones al Estado, al país, a todos nosotros, echados del CONICET, de la CONEA, yéndose con contratos millonarios al exterior porque nosotros los estamos expulsando. Es decir, ¿qué es lo que podemos rescatar? La salud pública destruida, la salud privada en dificultades, no sé, viviendas, ninguna, caminos, logística para la producción, nada, ni un kilómetro. A ver, yo no estoy de acuerdo con este gobierno por razones políticas, ideológicas, claro, pero estoy dispuesto a aceptar si me muestran un aspecto positivo, porque no me jodan con la inflación. No me jodan con la inflación, porque la inflación a costa de la destrucción del país, si es que fuera cierto que esa es la inflación, pero bueno, dejémoslo de lado, es cierto que no avanza al ritmo que venía avanzando. Pero la inflación a costa de... No. Bien. Renunciar como palanca económica, renunciar a la moneda propia, a la posibilidad efectivamente de emitir, porque no es mala palabra emitir, toda la economía, incluso ortodoxa, keynesiana o incluso ortodoxa, admite que a veces es necesario para contener los flujos internacionales. ¿Qué haces si el petróleo se te va a 100? Te puede beneficiar, pero si un insumo fundamental se multiplica por 20, hay una crisis internacional, no tenés dónde conseguir divisas para importar los productos que necesitas para producir. Y si no, ¿qué pasó en la pandemia? Tuviste que emitir, y muy bien que se emitió porque se salvó la vida de millones de argentinos. Yo creo que dentro del desprecio que le tengo a Alberto Fernández de antes de que sea presidente, desde antes, de cuando fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner, sí, y todo el periodo posterior, hay que reconocer a esa gestión, que no fue solamente él, sino que un conjunto de figuras, hay que reconocerle que salvó, al revés de millones de personas, de argentinos que podríamos haber muerto. Yo seguramente no estaría hablando con ustedes si no hubiera sido por la excelente, reconocida por las mejores revistas científicas internacionales, la excelente gestión de la epidemia de COVID, pandemia de COVID que tuvo el gobierno anterior. Tal vez no se sepa o se pase por alto que la principal economía del mundo, que es Estados Unidos, y puede estar China también ahí peleándole, tiene un emisor del dinero, del dólar, que no es el Estado, ¿no? Es una banca privada que emite y que también, sin duda, que le dan a la maquinita en términos económicos y en términos reales. Y obviamente no hay un control de eso porque ese dinero se desparrama por el mundo. Es una maquinaria de sometimiento de los pueblos, ¿no? Sin ninguna duda, porque
cuando el dólar lo imponen en la posguerra como moneda de intercambio internacional, del comercio internacional, porque la impusieron los Estados Unidos, sí, de la mano de la banca privada, de los Rothschild y otros personajes, por supuesto, ¿no? Obviamente. Por supuesto, y la impusieron como moneda única a tal punto que los países que habían sido socialistas no podían comerciar si no era a través de dólar, y era una forma de estrangulamiento de esos países con distinto nivel de desarrollo. Y en el caso de los nuestros, directamente de ahogo, cuando ellos se emiten sin ningún respaldo, porque cuando, insisto, en la posguerra se declara la convertibilidad justamente del dólar con el oro, cada dólar tenía que estar respaldado en el Tesoro de Estados Unidos por una cantidad determinada de onzas de oro. Y eso en los años 70, en medio de la crisis del petróleo, Estados Unidos, por sí y ante sí y contra todos nosotros, decide empezar a emitir sin ningún respaldo oro. Entonces, no solo que es una herramienta de hegemonía, es una herramienta, como decían ustedes recién, una herramienta de expoliación de las economías y de los pueblos que viven en esas economías. Alberto. Por fin una voz femenina. ¿Cómo estás? Estaba escuchando atentamente. Estaba ahí agazapada, ¿eh? Sí, y te quería preguntar, ya que este gobierno no estás de acuerdo en nada, ¿a quién votás la próxima votación? O sea, entre nosotros, ¿no? Ya sé que no se podría decir, pero bueno, decime qué tenemos potable, ya que aparentemente lo que escucho es que solo el peronismo puede avanzar o crear un nuevo país. Decime qué tenemos potable para votar. Bueno, para empezar, yo toda mi vida, aunque no pude votar hasta el año 73, no, hasta el 83 no pude votar porque todos fueron dictaduras en este país. Entonces, a partir de ese momento, siempre he dicho a quién voy a votar, así que no tengo ningún problema. El problema que en cuanto a decir lo del voto secreto, porque siempre he promovido alguna posición, porque no puedo ser indiferente ante la suerte de mi país, que es la mía. Pero sí tengo un problema hoy, que es el problema que ensayábamos en la primera parte de la entrevista, que es que me parece, por supuesto que a la derecha no, a la pseudo derecha tampoco, me parece terrible que el peronismo, que se supone que es la fuerza mayoritaria dentro del movimiento nacional y popular, la que tiene que convocarnos a los que no somos peronistas para que vayamos detrás de un proyecto de país justo, libre, soberano, se esté masacrando entre sí, y para colmo de espaldas a lo que está pasando, porque si vos me dijeras que están discutiendo, pero a la vez están al frente de todas las luchas, van a los conflictos, se ponen al frente, dan orientaciones para coordinar la lucha, organizarla y generalizarla para sacar a este tipo de una vez por todas, y cuando lo antes posible mejor, no me vengan con las instituciones y demás, porque nos están destruyendo. Entonces, ahí tengo que decir que si no convocan a una acción coordinada, unida, primero para sacar a este personaje y después, efectivamente, a través de una asamblea o a través de la convocatoria de elecciones y demás, votar y empujar una opción de cambio sobre la base de un programa concreto, esta vez no tendría que ser de nuevo confiar en que van a llevar adelante o que Cristina lo va a presionar a Alberto para que vaya por el buen camino. No, tiene que haber un programa y es más, un plan de acción concreto de medidas a tomar desde el primer día, 100 días donde hay que tomar medidas drásticas, recomponer la legislación laboral, terminar con la ley de entidades financieras,
plantear una salida para el tema de la deuda externa. Digo, 2 o 3 puntos fundamentales que nos permitan pelear para sacar a Milei y posteriormente para empujar un gobierno. Ahí estamos hablando solamente del poder, pero y después estamos acá abajo nosotros. Exacto, no, es que ese, pero bueno, vos das de nuevo, Sí. ese es el tema. Sí. En la medida en que el gobierno esté por arriba, gobernando al margen de la participación popular y darle cabida a esa participación, hasta ahora han tenido miedo a convocar al pueblo, esta es la verdad. Ujú. Y para convocar al pueblo lo tenés que convocar detrás de un proyecto. Porque el pueblo no se convoca, el pueblo no se constituye en el aire, el pueblo se constituye ideológicamente porque el proyecto de país es en beneficio del conjunto y el desarrollo de la patria. Y se constituye cuando se une, cuando se organiza y cuando pelea por esos objetivos. Si no, no existe el pueblo. Esto de que todos somos el pueblo, no todos somos el pueblo. No todos somos el pueblo. Estos son antipueblos, sin ningún lugar a duda. Entonces, si a ese pueblo no lo convocás, no lográs que se organice, entonces, yo no sé si con ustedes conté la anécdota del impuesto a las grandes fortunas, para darte una idea exacta de cómo hay que actuar desde el gobierno y desde la base para imponer políticas de Estado, ¿no? Sí, contala, Alberto. Contala. No, pero la contamos. No, creo que no, ¿eh? No, y si me no, parece que vale no. la pena. Bueno, A ver, dale, que la cuentes. vale Mirá. repetirla. Ellos agarran y mandan el impuesto a las grandes fortunas, que es lo mínimo que hay que hacer para una redistribución del Claro. impacto de acá, todas las recaudaciones vía IVA, todos los impuestos que caen sobre todos los ciudadanos por igual, con lo cual perjudican a los que menos tienen. Bueno, perfecto. Mandan el proyecto a la grande fortuna y ahí anda dando vuelta, alguna cosa sale, alguna partidita. Ahora, ¿cómo habría que haber encarado ese tema? En primer lugar, antes de mandar el proyecto, que es lo que también entre paréntesis podríamos hacerlo con la 125, ¿no? Ujú. Antes de mandar el proyecto, vos tenés que ir a cada uno de los lugares a donde supuestamente va a beneficiar ese proyecto y que efectivamente los beneficiaba. Por ejemplo, construcción en barrios populares, becas y presupuesto para los universitarios, construcción de caminos en pueblos marginales. Vos tenés que ir a cada uno de esos lugares y decirles, señores, esta ley la estamos por sacar, queremos sacarla, necesitamos su apoyo, entiendan que los va a beneficiar en esto, esto y esto. Por lo tanto, necesitamos el apoyo para lograrla y para sostenerla. Entonces, mandar la ley al Parlamento, rodearse el Parlamento, pero con conciencia, no porque está ahí en un partido o en el otro, con conciencia de en qué medida esa ley es beneficiosa para vos, y lográs aprobarla. Y si no lográs aprobarla, que se la agarren los que votan en contra. Claro. Lográs aprobarla. Y cuando la lográs aprobar, ¿qué haces? Tenés que movilizar al conjunto del pueblo para que vaya a exigir, cada uno de los sectores que fuimos a ver, vaya a exigir que efectivamente las partidas salgan y se aplican en la vivienda, en la educación, en cada uno de los lugares que prometiste, en los lugares concretos donde pasan las cosas, es decir, en las facultades, en la universidad, en los barrios populares. Tenés que ir, y eso movilizarlo no solo para lograr de que el beneficio venga finalmente, porque te voy a decir que ese impuesto quedó en el aire, sino que cuando se paren de pie como se pararon la sociedad rural, la industria, con argumentos falaces, mentirosos, pero esa es otra historia, porque siempre van a ser confrontarlo con el conjunto de las organizaciones populares y el pueblo uno por uno. Alberto, Entonces, esto es lo que venían haciendo supuestamente. Ahora, ¿por qué ganó Milei? no, es que justamente no lo hicieron. No, Ninguna no de lo esas hizo. cosas que yo te digo hicieron. En tantos años Mandaron- no lo pudieron claro. hacer, digamos. O sea, eso es lo que me estás diciendo. Claro, y ahí está la duda si tenían No, una no voluntad lo de hacerlo o quisieron no. hacer. Claro, no lo quisieron hacer. No lo quisieron claro. hacer. Ahí va, Y es eso. entonces, ¿qué es lo No. que pasa con esa parte de que vos me decís, no lo quisieron hacer? O sea, sea lo que sea ya. Porque ahora es como fuerte decir, no lo quisieron hacer. Bueno, yo lo dije en su momento, que no lo estaban queriendo hacer y me dijeron que era fuego amigo. Claro, pero. Porque con lo que vos decís, yo voto a Alberto Nadra.
¿Entendés? Sí, Entonces, entonces, ¿qué pasa con el afuera? Con ese peronismo del cual vos me estás contando, que yo estoy escuchando atentamente, y que no, y ahora me decís, no lo quisieron hacer. O sea, me resulta re fuerte escuchar esa parte. Bueno, que no lo quisieron hacer lo admite una parte importante del peronismo, que cuestionando a Alberto Fernández, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, si vos lo dejás ahí para que haga lo que le parece, Claro. Lo más lógico que va a hacer lo que suceda. le parece, sí. Claro. Va a ir para el lado Ahora, donde... en ese donde va a ir. momento y hoy, la pulseada es permanente. Esta situación de análisis metafísico de la realidad, bueno, antes era así, ahora es así, mañana será así, o no será, ese compartimento estanco, no nos ayuda a comprender los procesos. En ese momento y ahora hay una tremenda presión sobre el peronismo, tremenda presión sobre los dirigentes del peronismo, para ser más preciso. Tremenda presión para que se recomponga como una fuerza claramente y definida como de derecha. Es decir, que en la Argentina se implante un sistema donde por un lado tenemos al PRO, a Milei, a los radicales colaboracionistas y a los gobernadores colaboracionistas, los tengas ahí como una de las fuerzas, y el otro bipartidismo, un peronismo que estaría compuesto por los Jaldo, por los Jalil, por los Sáenz, por los Pichetto, por los Guillermo Moreno, por los Berni. Bien de acuerdo a la política norteamericana, ¿no? Exacto, sí, que está muy bien Estados Unidos, incluso Moreno le parece que está perfecto el genocidio en la Franja de Gaza, porque bueno, se dice que Netanyahu es su compañero, etcétera, etcétera. Bueno, pero este peronismo, bueno, está presionando para hacerse cargo. Y no es que está presionando sobre uno de los polos. Está presionando sobre Cristina, y los vas a tener a todos estos personajes que se dieron vuelta en el aire, y Pichetto ahora es sensible por la injusticia que se comete con Cristina, absoluta injusticia. Guillermo Moreno, que decía que los chicos de la Cámpora eran progres, woke, y que lo único que sabían hacer es lograr becas en el Estado, y vivir de eso. Ahora le parece maravilloso abrazarse con Máximo, que le decía que era un nene de mamá. Pero a Axel le pasa algo parecido con un personaje por ahí no tan notable, pero le avanza la burocracia sindical, lo apretan. De pronto tenemos que en La Plata inauguran una calle con el nombre de José Ignacio Rucci. Dios mío. Que José Ignacio Rucci es un símbolo de la burocracia, pero es un símbolo del apoyo a la Comisión, a la Concentración Nacional Universitaria, que es un grupo paramilitar asesino de estudiantes. Es decir, que no es cualquier cosa. Entonces, y bueno, también aparecen progres en algunas agencias de noticias que se autodefinen progres, peronistas progres, que te dicen que, bueno, que hay que revisar. Cabandier te dice que hay que revisar nuestra opinión sobre María Estela Martínez. Claro. Pero Qué entonces, complicado Una locura, lo veo, una Alberto, locura. Y Bernie, desde el Senado, queriendo someter a Axel, ¿no? Sí, la patotea a Magario. Pero estas cosas, esto es la pelea. Cuando gobernaba Alberto Fernández pasó exactamente lo mismo. Por eso finalmente el resultado de un choque de quienes querían hacer cosas y de quienes no querían hacer cosas, termina en no quisieron. No es que todos no quisieron. Sí, o que pero todos, lamentable es eso, ¿no? Que gana el no quisieron. Y no lo pero hacen, ¿cómo, ¿no? O sea, ¿cómo no va a ganar? ¿Cómo no va a ganar si vos no tenés firmeza en las convicciones, Claro. cuando tienen todo el poder atrás, todo el dinero? Ahora, ¿qué está haciendo el establishment argentino? Está jugando a la recomposición del peronismo por derecha y a Patricia Bullrich o algún otro ladero por ultraderecha. Sí, entonces, si no enfrentamos esto, si no caemos en la trampa de posicionarnos acá o allá, por supuesto, si vos me decís a mí, por supuesto me causa mucha más simpatía Axel que Guado, para tomar, para
de alguna manera contestarle a la compañera. Claro. Por bien. supuesto Por que Dios, no me lo pongas a Axel como presidente. No, yo te digo que me cae mejor Axel que Guado, Dios. porque Axel está enfrentando una ofensiva brutal, le lleven billones, no miles, billones de millones de dólares en términos de partida presupuestaria por coparticipación o partidas de seguridad y de salud, y sin embargo la está remando a su forma, etcétera. Ujú. Y bueno, Guado mucho no aportó durante la pulseada en el gobierno de Alberto, y en cambio de eso hizo convenios y acuerdos con la empresa israelí de agua. Es decir, Claro. todos estos temas están y es muy fino. Ahora, yo tampoco te digo que no lo votaría a Guado si fuese necesario, a Guado o quien sea, pero sobre la base de definir claramente, vamos a tener este programa, vamos a tener estas 100 medidas o 100 días con una medida por día, Ujú. para recomponer la situación del pueblo y rescatar lo que han entregado, y con un conjunto de fuerzas incorporadas y con respeto por sus opiniones, que podamos empujar ese proceso hacia adelante. Si no, mirá, francamente, yo te digo, muchos compañeros míos que vienen de la izquierda, que han estado presos, que han sido torturados, y algunos, hablo de compañeros peronistas y algunos hablo de compañeros de izquierda, están dispuestos a votar a cualquier cosa. Porque efectivamente no encuentran perspectiva ni ningún proyecto que los convoque. Lo único que ven es atomización, insultos. Te Y digo, esta es la realidad. Te digo que Alberto me dejó más tenso que el partido de fútbol, ¿eh? Y bueno. Alberto, sí, igual Lo bueno es esto, ¿no? Esta comunicación con Alberto, que aclara muchísimo de los temas que hoy están dando vuelta. Y estas comunicaciones sirven mucho para saber de qué manera transcurrir este pedazo de la historia. Sí, aparte da un punto de vista que hoy en los medios no se da, realmente. Exacto. En los medios también está polarizado y se disimulan ciertas cosas, y bueno, Alberto no tiene disimulo. Y este programa dice tampoco. lo que piensa. Así que bueno, Alberto, muchísimas gracias por todas estas palabras que has vertido aquí en este programa. Muchas gracias, Alberto, querido. Bueno, gracias a ustedes por convocar. Tengan en cuenta que no se escuchan, no porque yo esté dormido o haya estado internado, así que no se escuchan porque no nos quieren convocar a los que pensamos Claro. de otra manera, no solamente a mí. Hay gente muy valiosa no para bajar línea y definir exactamente lo que tenemos que hacer. Hay gente muy valiosa para ayudarnos a pensar este presente. Exacto. Y entre todos encontrar caminos, porque tampoco está escrito el camino, ni la claridad, y es esto o lo otro. No. Es muy compleja la realidad. Uh-huh. Lo que te la simplifican, lo que están haciendo, no solo un ejercicio de soberbia, sino un ejercicio de frustración, porque vamos a la frustración por esos caminos. Claro. Bueno, Alberto, un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo para los próxima. tres, porque Gracias. hasta ahora Gracias. contabilicé 3. Sí, somos tres. Hoy aquí Pero en el particularmente para el bloque femenino. Qué grande. Bueno, Alberto, Muchas querido, gracias. Muchas estamos en contacto en cualquier momento y agradecidos enormemente, porque para nosotros es un lujo que un tipo, un militante, un periodista, un autor de libros y demás esté en nuestro programa. La verdad que es una maravilla y estamos eternamente agradecidos contigo. Un abrazo enorme. Abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estamos casi yéndonos, queremos tirar las últimas publicidades.